también es, bueno, no sé qué situación tienes ahora, pero teóricamente figura como jefe de trabajos prácticos, pero parece que va a ser como docente también. Así que bienvenida nuevamente. Y no lo veo a Eddie, que por ahí está, no sé si anda por ahí, que también es auxiliar de primera, que también colabora. Bueno, él está más dedicado a la parte forestal, es ingeniero forestal, pero también va a colaborar con nosotros. Y nos estaría faltando el otro jefe de trabajo práctico, que es Roque de Tolosa, que no sé si Roque se conectó todavía. Pero seríamos todos los integrantes de la cátedra. ¿Cómo? Que hoy tenían reunión de consejo. Ah, bueno. Así que, bueno, buenas tardes para todos y nuevamente durante el primer cuatrimestre, con todo este problema que habíamos tenido de la no presencialidad en la facultad, tuvimos que experimentar, digamos, toda esta nueva situación. Y bueno, en este caso, Adrián Moller, que es compañero de ustedes, digamos, próximo a recibirse, nos dio una mano muy grande, digamos, en todo lo que es la parte esta de conectividad. Y bueno, le pedí que por favor, si nos podía colaborar en este segundo cuatrimestre, porque funcionamos, trabajamos muy bien durante el primer cuatrimestre. La cátedra de protección fue una de las primeras en empezar a utilizar este tipo de aula virtual, ¿no es cierto? Lo cual fue muy apreciado por los alumnos. Y bueno, y de acuerdo a eso ya tenemos algo de experiencia en cuanto a este tipo de modalidad, ¿no? Entonces, si le parece, hacemos una presentación rápida, ¿no es cierto? Empezando ahí por Lucas Friedrich, que acá está el primero a la derecha. Dígame el nombre y, digamos, de qué lugar de la provincia son, o si son de otra provincia, rápidamente nomás, así vamos avanzando y conociéndonos. Le digo la importancia que tiene, espera un minutito, la importancia que tiene de conocer a la gente, porque una vez que ustedes se reciban, estén buscando trabajo o alguna cosa, siempre piden referencias. Entonces, conociendo a la persona, uno puede dar, ya sea para bien o para mal, las referencias, pero es importante conocer a las personas. Si no pasan, realmente no sabemos a veces de quién se trata. Bueno, empezá, Lucas. Mi nombre es Lucas Friedrich y yo soy de Jardín América. Bueno, Nicolás. Yo soy Nicolás Cecín y soy de acá del Dorado. Ajá. Benítez. Benítez, Tatiana. Hola. Benítez, ¿te fue a dormir la siesta? Entonces seguimos con Núñez, Diana. No se te ve muy bien la cara, estás en la sombra. Hola, mi nombre es Núñez Hola. Diana y soy de Monte Carlo. De Monte Carlo. Muy bien. Spengler, ¿vos también sos de Monte Carlo? Buenas, sí, yo también soy de Spengler. Monte Carlo. ¿Vos sos hijo de Axel? Así es. Bueno. Neis Matías. ¿No está el video? Muy buenas tardes, profe. Ahí está. Matías Neis, ¿Qué tal? de Garguapé soy. De Garguapé. De Garguapé, sí. Ángel López. Natalia Tinger. Natalia. De Aristóbulo. De Aristóbulo. Ríos Carlos. Sí. Hola. ¿De dónde sos? Escribió un mensaje. ¿Cómo? Es que escribió un mensaje ya que dijo que no le anda el micrófono. Es de Bonplan. Ah, bueno. Bonplan. Bueno.
Llamada Colonia Luján. Buenas tardes. No, de Jardín América. Mis tíos son de Colonia de Luján. Jardín América. Sí. ¿Hijo de Noriyuki o no? Sí, hijo de Noriyuki llamado. Sí. Hijo de Noriyuki. Nada, bueno, dale saludo a tu padre cuando lo vea. Bueno. Parte. Florencia Gebar. Buenas tardes, profe de Monte Carlo. De Monte Carlo. Gepar sería, ¿no es cierto? Gebar. Gepar. Rosy Frey. Buenas tardes, Frei Rosimeri de San Pedro. San Pedro. Tania Junblut. Hola, profe. Junblut Yu Tania, de Ruiz de Montoya. Agustín Bertoni. Hola. Buenas tardes, soy de Bernardo Irigoyen. Perfecto. Joaquín Weber. Hola, buenas tardes, profe. Soy de Monte Carlo. De Monte Carlo. ¿Hijo de Jorge, no? Sí, Jorge Weber. Aymara Candia. Buenas tardes, profe. Aymara. Soy de Leandro de Nelem. Silvana Kroll. Hola, profe, soy de Aristóbulo del Valle. Muy bien. Anderson Dor. Hola, profe, soy el Soberbio. ¿Vos ya no había cursado ya? ¿Cómo? ¿No? ¿Ya no había cursado anteriormente? Creo que no. No. ¿Cómo creo? ¿Sí o no? ¿No sabes? Bueno, está bien. Kevin Hoover. Hola, profe. Buenas tardes. Soy de Jardín América. ¿Qué tal? Jardín América. Chris Minky, David. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy de Soberbio. Marcela Sosa. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Yo soy del Dorado. Del Dorado. Y acá está Leo Vicentini también, que lo pasamos hoy y que no se presentó ahí. No sé si está. Sí, estoy. Bueno, soy de San Vicente. San Vicente. Bueno, ¿quién estaría quedando acá? ¿Alguno que no se haya presentado todavía? Junton, Kevin. ¿Puede ser? Sí. Buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, Junton Kevin de Y Silvio Meira, ¿también por acá? Hola, profe, ¿cómo anda? Yo soy de Jardín América. Bien. Meira Silvia, mi nombre. Bueno. Iván González. Buenas tardes, soy del Dorado. Muy bien, gracias Iván. Warnier Alexia. ¿Está Alexia? Warnier. Bueno, Nahuel Estación. Hola, buenas tardes, profe. Soy de San Vicente. San Vicente. Abilgar María. Está María. Gustavo Maslowski. Buenas tardes, profe. Soy de Campo Grande. Bueno, Priscila Fleita nos estaría faltando acá. Hola, Priscila. ¿Dónde se metió Priscila? Acá, hola. No se escuchó.
No, me mandó un chat acá que... a ver, ¿de dónde sos, Priscila? No, Abigail María, bueno, soy del Dorado. Y después tenemos... Bueno, ¿alguno más está quedando por acá? Stephanie. ¿Tu apellido, Stephanie? Hola, profe. Estefanía Zamorano, de Puerto Rico. ¿Cómo es el apellido? Zamorano. ¿Tu apellido? Zamorano. Zamorano. Con Z. Sí, bueno, ¿alguno más que haya quedado por ahí sin presentarse? Hola, buenas tardes. Yo soy Tatiana Carolina Benítez. Vivo acá en El Dorado. Bueno, la verdad que un grupo bastante variado, digamos, en cuanto a... Generalmente había mucha gente que venía de El Dorado, hoy se ve que está diversificada, digamos, las procedencias. Se está haciendo más regionalizada la influencia de la facultad y eso de la verdad que es interesante, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a empezar con... Les voy a comentar un poco cómo es el tema de la planificación, cómo vamos a hacer para esta materia. Entonces, voy a presentar lo que presentamos en académica en cuanto a lo que sería, lo que esperamos del curso les voy a mostrar. Entonces voy a compartir pantalla, acá voy a presentar, acá faltó Enrique de Lima de San Vicente. ¿Qué tal, Enrique? Bueno, compartir pantallas entonces y planificación. Bueno, ¿ahí están viendo o no? Está cargando. Todavía no se ve. Está cargando. No sé si ese es un archivo Word. ¿Lo Sí. tiene abierto ya? Está abierto, sí. No se ve. No, todavía no, profe. Pruebe de vuelta. A ver. Pruebe compartir pantalla de vuelta. A ver. Compartir pantalla. Cacho, ahora se me borró esto. Era un cachito. La consigna correspondiente para ir presentando los prácticos. Bueno, ¿quedó claro entonces? Teórico de 14 a 16 los martes y jueves y el práctico lo van a hacer ustedes en su propia casa y van a ir presentando los resultados en forma virtual. Mientras tengamos un número reducido de participantes, como vemos que más o menos está ahora, los prácticos van a ser en forma individual o a lo mejor en un grupo de no más de 3 personas, ¿no es cierto? Pero eso vamos a ver ahora de acuerdo a la cantidad, porque el jueves posiblemente se inscriban más aquellos que tienen problemas de condicionalidad, según lo que pasaron de académica. Así que vamos a ver con qué número final de inscripto terminamos en la materia y ahí
decidimos cómo hacemos los prácticos, si en forma individual o grupal. Bueno, más o menos la programación tiene para 12 semanas, para 12 semanas, y ¿cuál va a ser el tema de las evaluaciones? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que les interesa a ustedes? Es una materia que por lo general es promocional, mediante la aprobación de 2 parciales. Uno va a ser al final, a mitad de la cursada, o sea, la semana 6, 7 aproximadamente, y eso se va a hacer mediante el sistema, digamos, que hay en el aula virtual, con un tiempo determinado para hacer las preguntas, ¿no es cierto? Contestar las preguntas, ¿no es cierto? Esos 2 parciales y tienen que ser con notas iguales o mayores a 6. Y eso va a corresponder al 70% de la nota. Eso no... ahora yo cuando pase el PowerPoint les vuelvo a decir cómo es. Pero les vuelvo a repetir, la materia puede ser promocional y rindiendo los parciales, el primero y el segundo, mediante el aula virtual, ¿no es cierto? Bueno, después un 15% de la nota estará determinada por una grilla que se tomará en cuenta con la participación en las clases virtuales, o sea, Delia está tomando la asistencia, digamos, de aquellos que están participando. Por lo menos que están presentes. Después, si duermen la siesta, esas cosas, ya eso no lo podemos manejar. La presentación de las consignas. Esto es importante. La presentación de las consignas asignadas en tiempo y en forma. Generalmente las consignas las vamos a presentar esta semana para entregarla dentro de 7 días, ¿no es cierto? No más de eso. Y, por supuesto, la aprobación de las mismas. O sea que ese va a consistir en el 15% de la nota. Y el restante 15% corresponderá a la información de los prácticos, al informe el informe técnico que hagan de los prácticos y de la caja entomológica, ¿no es cierto?, que tienen que preparar. Esa parte es la que ustedes van a hacer en el fondo de la casa, en el parque o en la plaza, en lo que tengan ahí cercano, digamos, del lugar abierto, con plantas como para hacer el informe, digamos, de los prácticos. La presentación de las consignas como la defensa del informe final con la caja entomológica será determinada según el número de alumnos, de lo que les comentaba anteriormente, inscritos en la materia. Si las mismas serán en forma individual o en forma grupal con un número no muy elevado de componentes del grupo. De los 2 parciales, vamos a tener un solo recuperatorio, que puede ser de la primera o la segunda parte. No vamos a tener otra. Eso es lo que propusimos académica en este año. No va a haber recuperatorio para cada parcial. Va a ser uno para los 2 parciales. Y bueno, por supuesto, aquellos que no entran en la categoría de promocional, o sea que no cumplen con estos requisitos que les comenté anteriormente, pero quedan regulares con notas inferiores a 0, pero superiores a 4, y con asistencia al 80% de las clases virtuales, con la complementación de las consignas asignadas, quedan como regulares. Y bueno, serán considerados como libres aquellos con notas en los parciales iguales o inferiores a 3. Esto es una cosa que nosotros ya venimos implementando. Aquellos que hayan aplazado, o sea, aplazado en este caso considero de 0 a 3 o de 1 a 3, en el primer parcial, ya por más que recuperen todo, no tienen opción a promocionar. Pueden quedar como regulares, pero no como promocionales. Entonces, eso es importante que lo tengan en mente, ¿no es cierto? Hay que sacar buenas notas en los parciales para tener posibilidad de promocionar o a lo sumo de regularizar. Así que eso es un poco para que tengan
en cuenta, ¿no es cierto?, este tema. Bueno, ahora esto se los vuelvo a repetir y no sé si hay alguna pregunta con respecto a esta parte, pero ahora les vuelvo a repetir cómo es el sistema con el tema del PowerPoint, que vamos a ver si lo puedo cargar ahora. ¿Alguna pregunta entonces? Acá Silvio Meira parece que quiere hacer una pregunta, ¿no? ¿Silvio Meira? ¿No? Bueno. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Juan Pedro, ¿Sí? la regularización era con 4. Sí, sí, con 4, sí. Sí, de 4 a 6. Sí, vos dijiste Y yo- 3, por eso. Ah, bueno, no, es con 4, sí. Bueno, ahora les vuelvo a repetir, así que... Bueno. Ahí sí se logra ver, profe. Parece que el PowerPoint es más se adapta mejor al sistema que el Word. Bueno. Bueno, entonces, acuérdense que estábamos hablando de que hay un 70% de la nota que corresponde al tema de los parciales, en sí, y un 15% de la nota que corresponde a la entrega de las consignas, la presentación en la presencia en las aulas virtuales y aprobar las consignas, ¿no es cierto?, como corresponde. Y el otro 15% por el informe de los prácticos, ese tipo de cosas. Bueno, acá fíjense en esto que están observando, que tenemos dos tablitas. En una dice la suma de parciales y el valor porcentaje más alto que se puede obtener es el 70%. Eso se logra con tener 2 10 en cada uno de los parciales, ¿no es cierto? Eso sumaría 20 puntos y eso corresponde al 70%, o sea, el máximo de la nota. Así que si se saca un 9 y un 8 sería 17, casi un 60% de la nota. Si saca un 2,7, un 49% de la nota. Y en el lado derecho tenemos el informe de los prácticos y esta otra cosa que nosotros vamos a poner puntuaciones de acuerdo a la asistencia y a la aprobación de las consignas, de 0 a 10. Bueno, 15% sería el caso de cada uno, el máximo, ¿no es cierto?, que es lo que está a la derecha arriba. Cuando tenés un 10 en cada uno de estos dos cosas, ¿no es cierto?, para sea el informe de los prácticos o para la presentación de consigna y asistencia a clases virtuales. Bueno, si tiene un 7, corresponde a un 10,5% de la nota y así sucesivamente. Es un sistema americano, digamos, de puntuación. Acá para darles algunos ejemplos de cómo sería la situación, ¿no es cierto? Acá tienen el parcial 1, ¿no es cierto?, sacó un 8, en el parcial 2 un 6,75, o sea que sobre un máximo del 70%, que era lo que les decía, que podían sacar para el tema de los parciales, para promocionar, correspondería al 51,62% de la nota. En el informe de los prácticos sacan un 9,5, corresponde a un 14,25% del 15%, y con la presentación de las consignas, asistencia a las prácticas, 7,75, lo cual equivaldría a un 11,62% sobre un máximo de 15. Entonces la nota final sería un 8, porque
tenemos 77,5, o sea, redondeando sería un 8, ¿no es cierto?, la nota final de este ejemplo, y por lo tanto esta persona está promocionada. Sacó 77,5 sobre un 100% de probabilidad. Ahora, de este otro lado, acá me está tapando un poco el tema de coso, pero sería así la situación, ¿no es cierto? En el primer parcial saca un 6, o sea, está aprobado, pero fíjense que en el segundo parcial sacó un 5. Habíamos dicho anteriormente que para promocionar tiene que ser 6 o más. Por lo tanto, en estas circunstancias, no está en condiciones de promocionar, a pesar de que tiene buena nota en el informe de los prácticos y tiene las mismas notas que en el caso del anterior, con la presencia de, o sea, acá dice seminario, pero sería con el tema de las consignas y todo ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, no promociona a pesar de que hay un 64% del porcentaje total obtenido sobre el 100, pero no promociona porque la nota del parcial es menor que 6. Ahí debería recuperar, digamos, en ese caso para tener posibilidad de promocionar. Aquellos, vuelvo a repetir, que salgan aplazados sería de 0 a 3, 1, 2 y 3. En el primer parcial ya no quedan con opciones a promocionar. Pueden sí regularizar mediante recuperatorio, ese tipo de cosas, pero ya no están en condiciones de promocionar. Entonces, los que tienen nota entre 4 y menos de 6, sería 4 y 5, esos sí quedarían como regulares. ¿Está claro entonces? Yo creo que quiero que esto quede bien comprendido, porque siempre es lugar, digamos, a después comentarios, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Acá estaría la fecha del primer parcial, sería el 3 de octubre, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, esto mediante el aula virtual hay un sistema con el cual se puede utilizar, digamos, para rendir el examen, y ese es con tiempo, que bien tipo americano, digamos, a los 40 minutos, si le da, se corta, ¿no es cierto? Si le da 50 minutos, a los 50 minutos se corta. Haya completado o no haya completado, empezó temprano, empezó más tarde, se corta. Y el recuperatorio sería, bueno, pero acá está mal, va a haber un solo recuperatorio, que va a ser el 28 de noviembre, ¿no? 28 de noviembre. Juan Pedro, me parece que esas notas, esas fechas no son. ¿Cómo? Me parece que esas fechas no son. ¿No son? Mira que yo lo tuve. Bueno, yo lo corroboro eso, pero me parece que sí, bueno, ahora vieron la planificación y les paso. Bueno, el otro es entrega de informe del práctico, caja entomológica y presentación oral, digamos, de los informes en esta semana, ¿no es cierto? Bueno. Juan Pedro, acá yo tengo que presentamos en la planificación el primer parcial el 20 de octubre. 20 de octubre, El segundo el 26 de noviembre y ese sí recuperatorio 1 de diciembre. Bueno, ahí. Y presentación de informe a partir del 10 de noviembre. Claro, ahí van a hacer, ya sea individual o grupal, la presentación de los informes, ¿no? Sí. Bueno, así repetirlo otra vez, entonces. Primer parcial, 20 de octubre. Segundo parcial, 26 de noviembre. Y recuperatorio, 1 de diciembre. Y ese recuperatorio es por los dos. Y bueno, la presentación de informes a partir del 10 de noviembre.
Otra cosita. Ahí usamos en el primer cuatrimestre con la cátedra de protección y bueno, lo vamos a hacer en lo posible dentro de en esta cátedra de zoología agrícola, que en el aula virtual vamos a ir cargando cada una de las clases, digamos, que se van dando. En Word, ¿no es cierto? Están dadas como un apoyo, digamos, para estudio, digamos, de todo lo que se está dando en esa clase. Paralelamente, aquellos que tengan problemas de conectividad, ese es el trabajo que le pedimos a Adrián, digamos, que nos colabore. Él va a grabar estas clases y las va a subir a YouTube, para que también aquellos que no tengan posibilidad de conectarse, digamos, puedan tener acceso al material y por lo menos estudiar y ir avanzando, digamos. Aunque acuérdense de que aquellos que participan de las clases en forma virtual ya es una ventaja importante, digamos, porque están al tanto de lo que se va dando en la materia, y también es importante por el tema de que también se consideran, digamos, para la promoción de ustedes, ¿no es cierto? O sea, tenemos que hacer alguna grilla para considerarnos. Bueno, dentro de la bibliografía, ¿no es cierto?, que nosotros recomendamos para seguir, digamos, las clases, en esto que mandamos a la primera clase del aula virtual hay mayor información sobre bibliografías, digamos, pero básicamente las más clásicas que se utilizan son estas que estoy mencionando acá, o que estoy mostrando acá. Acta de las jornadas forestales del año 2005, que eso está en la biblioteca de la facultad, ¿no es cierto?, de Ciencias Forestales. Esa fue una jornada que se hizo entre la facultad y el INTA de Monte Carlo y el Consorcio Forestal Iguazú. Ahí está mucha de la información, sobre todo de ámbito regional, digamos, de lo que pasa acá en Misiones, con respecto a las diferentes plagas que hay en el sector forestal, básicamente. Bone Mason es un libro, o varios, son 3 tomos, volumen 1, 2 y 3. Ahí está todo lo que está relacionado a la parte entomológica en sí, con el título Enemigos animales de las plantas cultivadas en el sector forestal también, pero están todos los que son la clase de, digamos, la parte sistemática de, sobre todo lo que son la parte de, ¿cómo se dice esto?, de distintas plagas. Brugnoni es un librito muy práctico, digamos, de bolsillo, de editorial Hemisferio Sur, que sirve, digamos, como para acompañar en el campo y determinar, digamos, la presencia de qué plaga estamos encontrando en condiciones de campo, ¿no es cierto? Coulson, sería muy bueno para la parte de ecología, o sea, todo cómo es la influencia de los factores ambientales dentro de las poblaciones de insectos. También está disponible en la biblioteca de la facultad. Curtis, este es un libro muy general, digamos, que se conoce Invitación a la Biología, tiene varias ediciones, pero es un libro muy interesante, digamos, porque tiene todo lo que es el reino animal, en este caso, cómo fue evolucionando, y es muy interesante, digamos, sobre todo como libro de consulta y de información básica importante, ¿no? D'Ancona, Tratado de Zoología, estos son algunos de los clásicos, tiene 2 tomos, el 1 y 2, está editado en Buenos Aires. Fiorentino y Diodato, que son de la Facultad de la Universidad de Santiago del Estero. Acá está muy bien todo lo que es el tema de manejo de plagas y también el tema de cuáles son los productos, que si bien esto corresponde a la parte de protección, pero sí los productos que se podrían recomendar para el control de diversas plagas, ¿no es cierto? López Cristóbal, que es un apunte de cátedra de la Facultad de Agronomía de La Plata, que se conoce como Entomología Agrícola. Y el otro, Vizcarra Sánchez, que ese fue
digamos, mi antecesor como profesor en la facultad, que él fue el que escribió este libro de plagas y enfermedades forestales de Misiones, donde también hace referencia a distintas plagas que no solamente atacan al sector forestal, y que también está disponible en la biblioteca, ¿no es cierto?, de la facultad. Estos serían algunas de las bibliografías de consulta. Sé que es casi imposible ir a la biblioteca, ¿no es cierto?, pero bueno, hoy básicamente toda la información también está disponible por internet, aunque en este sentido quiero ser también una advertencia, ¿no es cierto? No toda la información que aparece en internet es la fidedigna, digamos, ¿no es cierto?, la correcta. Deberíamos tener en cuenta, digamos, la fuente de la cual se toma para, considerarla como una fuente, digamos, de cita bibliográfica. Así que recuérdense, no solamente para esta materia, sino para todo, que no todo lo que aparece en internet a veces es cierto, ¿no es cierto? Bueno, y ya entrando un poquito más en tema, esta sería una escala logarítmica, ¿no es cierto?, del tamaño de los organismos, digamos, que nosotros vamos a lidiar en el curso de la materia. Aunque a ustedes les parezca que este sector de abajo, que serían el caso de los microscópicos, no tienen influencia, hay muchos de los insectos, digamos, que básicamente insectos u otros animales también son transmisores de bacterias y básicamente también de virus, que también por lo tanto tienen la parte entomológica influencia en la distribución y diseminación de estos problemas. Fíjense en el tamaño del virus, es 1.000.000 de partes más chica que el milímetro. O sea, el milímetro estaríamos acá y el virus tiene 1.000.000 de veces más chico, digamos, que el milímetro. Este virus es el que está poniendo en jaque hoy en día, o este ínfimo organismo, digamos, es el que está poniendo en jaque hoy a toda la humanidad, ¿no? A todo esto que está acá arriba, al hombre con más de 1 metro, a los árboles con más de 10 metros, y así sucesivamente. Así que, entonces, vamos a lidiar con organismos que tienen, como les decía, 1.000.000 de partes menos que el milímetro, como son los virus, las bacterias un poco más grandes, hablamos de micras, después hablamos de insectos, que ya hablamos de centímetros acá en este caso, pájaros, estamos hablando del metro, y a centímetros sería, y mamíferos que hablamos de metro o más, y del hombre con 1 metro más de, y hasta incluir a otros hospederos como serían los árboles o las plantas, que pueden ser 10 o más metros según la altura del mismo. O sea que una amplia gama de organismos, ¿no es cierto?, con distintos tamaños, y por lo tanto es necesario tanto el uso de lupas, microscopios, a veces en algunos casos, o simplemente la vista humana, digamos, como para hacer el diagnóstico de estos problemas, ¿no es cierto?, que vamos a ir viendo. Bueno, esto sería la estimación en pérdidas de millones de dólares según distintos agentes causales de problemas, ¿no es cierto? Acá tenemos cultivos todo de tipo agrícola, trigo, arroz, papa, caña de azúcar, hortalizas, maíz, algodón, ¿no es cierto? Y en el cuadro arriba, insectos, enfermedades, malezas, y cómo inciden en el total las pérdidas, digamos, que ocasionan estos individuos. Fíjense que en el caso del trigo, los insectos tienen una baja incidencia, 5%, las enfermedades cerca del 10%, y malezas, importante también, cerca del 10%. Total, casi 1/4 de la población, 1/4 de la producción, se pierde, digamos, por acción de estos distintos
organismos, ¿no es cierto? En el caso del arroz, fíjense la importancia que tienen los insectos. Es todo un manual de plagas que afectan al arroz, digamos, que llega hasta un casi 30% a afectar la producción, digamos, en este cultivo. Las enfermedades aproximadamente un 10%, al igual que las malezas. En general, si no se hace ningún control, hasta un 50% casi de la producción de arroz se puede perder por causa de estos organismos. Así conseguimos papa un 30%, o sea, la tercera parte. Caña de azúcar, fíjense, un 55%. Se puede perder por causa de distintos problemas, ¿no es cierto? 20% de insectos, casi 20% de enfermedades. 15% por la presencia de maleza. Y acá también vamos a ver más adelante, cuando veamos la parte de mamíferos, que la parte de roedores también tiene mucha importancia, sobre todo en el tipo de las cañas. Hortalizas, hasta casi una tercera parte se puede perder, digamos, por la presencia de esto. Maíz, más de un 30%, son importantes los insectos, sobre todo acá las orugas, tanto a nivel de cultivo como a nivel de almacenado. En los hilos también es importante. Acá también los roedores cumplen función importante, digamos, en los hilos. Enfermedades casi un 10%, malezas, y bueno, como les decía, casi un 35%. Y lo mismo para el algodón, donde también hay todo un compendio de plagas, según el estadio fenológico del algodón, que afectan a este cultivo, ¿no es cierto? Que entre enfermedades y malezas llegan hasta más de un 30% que se pueda perder. Bueno, fíjense cómo cambia, digamos, el porcentaje causado de pérdidas, ¿no es cierto?, según el continente, para los tres factores, ¿no es cierto?, insectos, enfermedades, malezas. Europa, el porcentaje de pérdida es un 25% aproximadamente. Oceanía, o sea, Nueva Zelanda, Australia, un 28%. América del Norte, un 30% aproximadamente. América del Sur, 33%. África, 42%, y Asia, 43%. Bueno, esto para que ustedes vayan pensando cuál puede ser una de las causas por las cuales haya casi un 20% de diferencia entre la producción o las pérdidas, digamos, en un continente con otro continente. ¿Cuáles a ustedes les parece que podrían ser las causas que hacen ese tipo de diferencias? Eso para ir pensando. Bueno, y ya cada vez entrando más en la materia, entramos en lo que es ya relacionado a la materia en sí, ¿no es cierto? Es una rama de la biología, la zoología, que, bueno, siendo la biología la ciencia de las leyes de la vida. Tenemos que puede dividirse una biología espacial y una biología molecular, ¿no es cierto? Una parte molecular que es hoy en día lo que está muy en moda, ¿no es cierto? Todo lo que es la determinación molecular, y que estudia todo a nivel molécula, que ha influido mucho en la sistemática la calificación sistemática de los distintos organismos, ¿no es cierto? La espacial estudia el comportamiento y la fisiología, que es lo más tradicional, ¿no es cierto?, de los organismos en cuanto a... Bueno, la unidad taxonómica, al igual que lo que ustedes habrán visto en sistemática, aquellos que la tienen aprobado, es la especie. O sea que la especie es la que, al igual que en el reino vegetal, la que manejamos en el reino animal. El grupo de especies forman un género, ¿no es cierto? El grupo de géneros de un mismo género se forman tribus. Los
individuos de una misma tribu, después forman familias, así después superfamilias. Estos, a nivel de órdenes, después vienen las clases, las superclases y la rama Ophirium, que constituye todo lo que es el reino animal. Ahora ustedes habrán visto de que acá tenemos marcado nosotros en rojo especie, género y orden, ¿no es cierto? Esto está indicando de que nosotros a nivel del curso nos vamos a guiar básicamente a nivel de órdenes, por eso está remarcado así. Pero dentro de estos órdenes hay algunas especies y géneros, ¿no es cierto?, que vamos a tomar o darle mayor prioridad, digamos, por la importancia que tienen, sobre todo a nivel regional. Pero básicamente lo que nosotros vamos a conocer es cómo diferenciar órdenes en forma práctica, ¿no es cierto?, que es lo que a nosotros nos interesaría para saber, como les dije al principio de la clase, cuál es el tipo de daño que produce este tipo de orden, ¿no es cierto? Bueno, tenemos distintas formas, digamos, de mostrar o de denominar, digamos, aquellas variaciones que se van presentando dentro de un mismo grupo de animales, ¿no es cierto? Así tenemos la variedad. En este caso se utiliza para diferenciar a distintos vegetales dentro de una misma especie, ¿no es cierto? Por ejemplo, dentro de las naranjas tenemos distintos tipos de naranja, dentro de las lechugas tenemos distintas variedades de lechuga. Bueno, o sea, el término variedades se utiliza para diferenciar distintas formas, digamos, distintas características que hay dentro de una misma especie. En el reino animal se utiliza la palabra razas, cada uno de los grupos en que se divide la especie, ¿no es cierto? Por ejemplo, las distintas razas de animales, ese tipo de cosas, de perros. Y biotipos es la forma en que se los denomina aquellos, digamos, diferencias a nivel de microorganismos. Ahora ustedes habrán escuchado de que con el tema famoso del virus del COVID, hay distintas cepas, digamos, que estas cepas, digamos, pueden ser más infectivas, menos infectivas. Bueno, una de las formas de llamarla es un biotipo, ¿no es cierto? Más infectivo, menos infectivo, con respecto a ese panorama. Bueno, al igual que en el reino vegetal, en la denominación es la binomial latinizada, con el género, ¿no es cierto?, siempre con mayúscula, y la especie con minúscula. Entonces tenemos dos componentes para la denominación de una especie, que es el género y la especie. En este caso es Trichopoda giacomelii, o sea, es un apellido que está latinizado para que sea permitido, digamos, ese nombre. Y la forma el que primero determinó esta especie, en este caso es Blanchard, digamos que está entre paréntesis, pero después en el año 71 Guimarães fue el que hizo una reclasificación de esta especie, y por lo tanto esta es la forma correcta de denominar, digamos, a esta especie. Otra cosa que quiero remarcar, sobre todo en los informes técnicos, acuérdense que ustedes van a ser profesionales, cuando escriban un informe tienen que hacerlo dentro de lo más técnico posible. Cuando escriban una especie, la especie, vuelvo a recalcar, el género con mayúscula y la especie con minúscula. Pero siempre resaltado, como está acá, ¿no es cierto?, con negrita o con cursiva, o alguna manera que resalte del resto del texto. Esa es la forma correcta de expresarse, digamos, con las especies. No solamente del reino animal, sino también del reino vegetal. Lo otro que tenemos que tener en cuenta que sería la ley de prioridad. La ley de prioridad significa de que un mismo organismo puede ser denominado de distintas maneras en distintos
lugares, ¿no es cierto? O a veces en la misma región. Sobre todo esto pasaba cuando no había acceso a la informática tan rápido como es hoy. Puede ser que hay lugares así distantes que denominaban a un organismo de distinta manera, como les comentaba. La ley de prioridad quiere decir que aquellos que primero la citaron son los que tienen la prioridad para ese nombre. Los otros son todos denominados sinonimias. O sea que uno puede poner el agente causal, el nombre que realmente está reconocido, digamos, por la taxonomía, y todo el resto de aquellos que no se correspondan a esa priorización son considerados como sinónimos. Pasamos a la zoología, ya entrando más en tema. Tenemos dos partes, la general y la especial. La morfología, o sea, la general que puede ser aquella morfológica, una parte, digamos, que es la que estudia todo lo que es la parte de citología, histología, anatomía, todo lo que está relacionado a la conformación del cuerpo de los organismos, ¿no es cierto? En este caso de los insectos o animales. Y la otra, la general, que está relacionado a los procesos fisiológicos, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos que son vitales, y también incluye también a la psicología y a la patología animal. Y la parte de zoología especial, que también está dividida, aquella la taxonómica, que es lo que estuvimos hablando anteriormente, que es toda una especialidad. Hoy en día, cada grupo, ¿no es cierto?, todo tiende a una especialización, cada vez se va especializando más. Aquellos que son especialistas en, por ejemplo, lepidópteros, en mariposas, son específicos para mariposas, otros son específicos para coleópteros, ¿no es cierto?, los cascarudos, y cada vez se va tendiendo más a la especialización, ¿no es cierto?, que es lo que tiende el mundo hoy en día. Hay algunos, por ejemplo, que pueden conocer mucho de lepidópteros y no conocer nada de lo que sea un coleóptero, y así es muy posible de encontrar en el mundo de hoy, ¿no es cierto? Y por especialidad, que es un poco lo que les estoy comentando, ¿no es cierto? Ya estar presente. Otra clasificación que hay es por disciplina, aquellos protozoología, que son los que estudian los protozoos, la helmintología, que son los que utilizan, los que estudian, digamos, los gusanos, orugas y focas, básicamente. Entomología, que son específicos los que son insectos. Esto va a ser uno de los puntos más importantes dentro del curso, ¿no es cierto?, la parte entomológica y la parte de insectos. Ictiología, la parte de peces. Ornitología, la parte de aves. Y mastozoología, la parte de mamíferos. Estos últimos tres, peces, aves y mamíferos, son los que vamos a ver al final del curso, ¿no es cierto? Después tenemos la parte de zoología, que se puede también clasificar como zoología médica, mal de Chagas, el tema del dengue, también entrarían ahí. Zoología veterinaria, todo lo que es la parte de parásitos, ¿no es cierto?, de mosca, de cuerno, todo ese tipo de cosas. Zoología económica, cómo interfiere, digamos, la parte de la presencia de animales, digamos, dentro de la economía. Y la zoología agrícola, que serían todos aquellos, el motivo de nuestro curso, ¿no es cierto?, que también incluye a la parte forestal, y que es lo que nos interesa a nosotros para el curso, ¿no es cierto?, que vamos a desarrollar en este. Bueno, entomología es la rama de la ciencia biológica que estudia los insectos. Por eso yo le decía que la parte de insectos es lo que nosotros le vamos a dar un papel preponderante en el curso, en su relación con la actividad agroforestal
y también los productos derivados de ella. O sea que acuérdense que, como hablábamos recién con el tema del silo, no es solamente cuando el producto es afectado en el campo, sino una vez que también se cosecha, ¿no es cierto? Puede haber pérdidas de post cosecha que son importantes y causadas por estos tipos de organismos. Como habíamos dicho, que es el caso de los silos, como es el caso de las telas, por ejemplo, como es el caso de las harinas y derivados con el tema de los gorgojos, y así tenemos varios ejemplos para citar, que no solamente el problema termina al momento en la plantación, sino una vez que sigue como post cosecha. Entonces las especies se pueden clasificar como fitófagas. Aquellas especies fitófagas, como bien su nombre lo indica, son aquellas que se alimentan de plantas y básicamente, ¿no es cierto?, de todo lo que son organismos vegetales. Cuando no está alguno de estos organismos presente, el hospedero, digamos, del cual se alimentan, pueden vivir como saprófagas, o sea, alimentarse de materia orgánica, y por lo tanto en este caso son beneficiosos porque descomponen a la materia orgánica, ¿no es cierto? En este caso pueden llegar a ser benéficos. Otro de los benéficos son las especies zoófagas, o sea que son aquellos que básicamente se utilizan para el control biológico. Son enemigos naturales, tienen un aparato picador, tienen un aparato bucal carnívoro, muy masticador, carnívoro, ¿no es cierto? O sea que se alimentan de otros individuos y son muy preciados en el control biológico. Por un lado sería toda la cadena biotrófica, ¿no es cierto?, que se va cumpliendo desde organismos mayores, animales superiores, a animales inferiores, y en el caso prácticamente, básicamente de la entomología, tenemos ejemplos típicos que son los himenópteros, los microhimenópteros, que son controladores biológicos por excelencia, y algunos coleópteros, como son los cascarudos, por ejemplo, las vaquitas, que son controladores biológicos de otros enemigos naturales. También los neurópteros son considerados controladores biológicos porque tienen un aparato bucal masticador que se alimentan de otros organismos. Y las especies xilófagas, que son aquellas que atacan específicamente a la madera, ¿no es cierto?, u otros derivados, como es el caso de las termitas, ¿no es cierto?, básicamente, que necesitan de un organismo, digamos, que les permita degradar la celulosa para poder aprovechar ese alimento. Pero básicamente son consideradas especies xilófagas. Y bueno, y llegamos a la definición de plagas. Esta definición de plaga es lo que se utiliza básicamente en Argentina. Cuando uno habla de plagas en Argentina, es como que se está refiriendo básicamente a todo lo que son daños provocados por insectos. A nivel internacional, plagas significa tanto plagas de orden animal como de enfermedades. Todas quedan bajo la misma palabra de plagas para la FAO, ¿no es cierto?, que sería la Organización Mundial para la Alimentación. Plagas, e incluye, les vuelvo a repetir, tanto la parte animal como el tema de las enfermedades. Pero como les digo, en Argentina, plagas se define como la especie fitófaga que en densidades poblacionales altas ocasionen pérdidas importantes en los cultivos, vectores de enfermedades, como es el caso del dengue, ¿no es cierto?, como es el caso del mal de Chaga, o también en el caso del HLV, de los cítricos, digamos, con el tema de la diaforina, sobre todo aquellos que tienen aparato picador suctor, y las que destruyen y utilizan ropas, alimentos, libros u otros. Por eso les decía, no solamente considerar lo que es el tema de la producción en campo, sino todo lo que es también la parte posterior, ¿no es cierto?, de post cosecha. Así que eso es lo que se define como plaga para la Argentina.
Los tipos de acciones de los insectos. Bueno, tenemos negativas y positivas. Las negativas pueden ser a su vez subdivididas en directas o indirectas. Las directas serían los que ocasionan la muerte del árbol, a la larga llevan a la muerte del organismo, y las también algunas de sus órganos. Puede haber un secado de alguna rama, caída, secado de hojas, básicamente así. Y las indirectas, un ejemplo, por ejemplo, sería el taladro de la yerba mate, ¿no es cierto? Que a la larga lleva a la muerte del árbol. Las negativas indirectas son aquellas que hacen la inoculación de algún patógeno, caso de virus, ¿no es cierto? Vamos a ver muchos de esos ejemplos, de aquellas que son transmisibles, digamos, por pulgones, por cochinillas. Vamos a ver ahora más tarde unos ejemplos, que son un problema porque básicamente son dispersores, digamos, de los problemas. Debilitamiento por defoliación, o sea que van produciendo la disminución de la capacidad fotosintética de la planta y por lo tanto van haciendo un daño indirecto, y por debilitamiento por exfoliación, sobre todo aquellos que son de aparato bucal picador suctor, que van succionando la savia, van debilitando a la planta y por lo tanto hay ese debilitamiento puede llevar a disminuir enormemente la productividad de esa planta. Y por supuesto las positivas, que son las polinizadoras, de los parásitos, ¿no es cierto? Aquellos que son parásitos de otros organismos, predatores, que son también parásitos, pero llegan a causar la muerte del organismo al cual están parasitando. En el caso del parásito, no, pueden sobrevivir en el tiempo. Y disgregadores de materia orgánica, como habíamos visto anteriormente, aquellos que son como es saprófago, ¿no? Bueno, rápidamente, esto no es para que pero estas son plagas y enfermedades cuarentenarias para la Argentina. O sea, el nombre de plagas cuarentenarias es una cosa que ustedes deberían tener en claro, que son especies que están presentes en un lugar, digamos, donde se produce un producto, y ese producto, esa plaga, no está presente en el lugar o país de destino al que se quiere mandar esa producción. Entonces, esa plaga es conocida como plaga cuarentenaria. Acá tenemos algunos de ejemplos, digamos, de que son plagas cuarentenarias para la Argentina, o sea que no están presentes en la Argentina. Y si alguien quiere mandar algún producto donde está presente alguno de estos organismos, debe demostrar que el producto que envía a la Argentina está libre de ese producto, de ese organismo, digamos, para ser aceptado. Eso es lo que se conoce como una plaga cuarentenaria. Así como para Argentina también cada país tiene su listado, y también a veces se utiliza como una plaga para arancelaria, sería para evitar la introducción de productos, digamos, desde algún lugar. ¿Quieren hacer un recreo de 10 minutos? Hacemos un recreo de 10 minutos y seguimos, pero 10 minutos, ¿no? Así descansan y seguimos el resto que nos queda. Mandame la pregunta por chat, si podés. Pues se escucha muy entrecortado lo que... Bueno, algunas generalidades del reino animal son importantes, como habíamos visto en el cuadro original. Hay organismos que son microscópicos, ¿no es cierto?, a aquellos que son complejos organismos, ese grado, esa escala, digamos, que habíamos visto logarítmica, acá lo está repitiendo, está remarcando. Se cree que son originarios del periodo cámbrico, o sea, unos 500 millones de años en la Tierra.
Algunos aseguran de que es un poco más, pero no hay ninguna forma de constatar, digamos, estos años anteriores, digamos, de existencia, y perduran, digamos, por algunos cambios, sobre todo en el nivel de los insectos o de los artrópodos, que sufren metamorfosis, por lo tanto se van adaptando a distintas condiciones de hábitat, ¿no es cierto?, ya sea por falta de alimentación o por cambio de condiciones ambientales, y que hacen que esto se vayan adaptando y sean persistentes en el tiempo. Básicamente el caso de las hormigas, ¿no es cierto? Después le podemos preguntar a Abel a ver qué opina sobre el tema ese. Bueno, organismos heterótrofos, o sea que requieren de alimentación, no producen su propio alimento, necesitan, por eso se alimentan, por eso producen daño. Sus células no tienen pared celular, por eso se distinguen de las células vegetales, donde hay una presencia de la pared celular, y necesitan de alimentos grasos y glicógenos, digamos, sobre todo los mamíferos, para poder sobrevivir, ¿no es cierto? El movimiento es por células contractiles, eso la función la cumplen los músculos, eso se da en todos los animales del reino, y diferentes tipos de reproducción, pero básicamente la que la más común es la reproducción sexual, aunque vamos a ver que en el caso de los peces hay distintos tipos de reproducción, y en el caso de muchos de los insectos hay mucha reproducción agámica, o sea, asexual. Bueno, al igual que las plantas, es considerado de los protistas, esto que habíamos hablado recién, los restos fósiles fueron considerados que correspondían al período cámbrico, o sea, como les decía, 500 millones de años, y básicamente se clasifican dos grandes grupos, los invertebrados, donde el grupo de los artrópodos son aquellos organismos segmentados que lo constituyen los arácnidos, crustáceos, mirápodos y básicamente los insectos, y constituyen el 90% del grupo de los animales. Y los vertebrados, que son aquellos que tienen los huesos articulados y unidos a un esqueleto. Es la gran clasificación que hay dentro de la zoología. Y acá tenemos cómo se dividen los reinos, filum o ramas, algunos ejemplos de ellos, y a nivel de clases, ¿no es cierto?, la diferenciación. Dentro de los invertebrados tenemos los poríferas, que son las esponjas básicamente, los celenterados, que son las medusas, platelmintos, la tenia saginata, esto es un parásito incluso es un parásito del humano, ¿no es cierto?, que después vamos a ver, hay una transmisión con un intermediario que son los porcinos. Los nemátodos, que son gusanos no segmentados, hay algunos que son fitófagos y otros que son saprófitos. Y hay algunos que se utilizan para control biológico también, sobre todo algunas plagas en forestales. Moluscos, caracoles, babosas, que también son bastante problemáticas para la agricultura, sobre todo a nivel de huertas. Anélidos, las lombrices, que a veces son también disgregadores de materia orgánica, por lo tanto son benéficos. Artrópodos, que correspondía, como les decía, al 90% de todo este grupo, digamos, que hay dentro de los invertebrados. Y dentro de estos artrópodos tenemos miriápodos, como les decía, que son los 100 pies, crustáceos, que son las langostas, y básicamente, y cangrejos, arácnidos,
arañas y ácaros que son muy perjudiciales, sobre todo porque no son visibles a la vista, digamos, en forma común, y los insectos, ¿no es cierto?, que son de gran importancia para y el grupo de los vertebrados o los cordados, que están los equinodermos, erizos, estrellas, los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Así como antes les había remarcado de que había algunas de estas, de algunos que estaban resaltados en rojo, en este caso los que están resaltados acá son los que nosotros les vamos a dar mayor importancia dentro del curso, ¿no es cierto?, por la importancia que tienen, ya sea como causantes de daños o como su importancia, digamos, a nivel de informativo, ¿no? Así vamos a hablar sobre los nemátodes, moluscos, básicamente artrópodos, que va a ser la mitad del curso básicamente, reptiles, aves y mamíferos. Y también peces, me olvidé de resaltar acá, pero bueno, eso les va a hablar después de ello. Bueno, como les decía, invertebrados son animales sin un esqueleto óseo, y vamos a ver, vamos a ver varios ejemplos, ¿no es cierto?, de eso. Acá tenemos los caracoles. Este es el caracol gigante africano. Esta es una plaga que se detectó en la desembocadura del río Iguazú. Va cambiando, o sea, de tamaño, o sea, y está considerado una plaga. Tiene unas toxinas, digamos, que son básicamente tóxicas al humano. Por lo tanto, es de cuidado, ¿no es cierto? No se puede tocar directamente con la mano, y es en el caso de detectar, digamos, su presencia en el territorio de Misiones, habría que comunicar a las oficinas del SENASA cercanas, digamos, para que teóricamente, les vuelvo a repetir, es considerado una plaga nacional, ¿no es cierto? Acá están las bolsas que han recolectado el SENASA, digamos, y también, en este caso, causando daños en una plantación de banana. Después vamos a ver con mayor detalle daños por artrópodos, o sea, artrópodos, como les decía, son aquellos insectos segmentados. En este caso tenemos un cascarudo, digamos, que habita, digamos, en la zona de hojarasca, es disgregador de materia orgánica. En este caso tenemos un ejemplo de aquellos que afectan a la fotosíntesis de las plantas. Son lepidópteros que colocan los huevos por debajo de la cutícula de la hoja. Al eclosionar el huevo, la larva empieza a hacer galerías. Se los conoce con el nombre de minador a esta sintomatología que causa, que puede producir la caída de la hoja y, en principio, la disminución fotosintética, ¿no es cierto? Acá tenemos daños causados por una cochinilla algodonosa. La cochinilla algodonosa tiene aparato bucal picador suctor, por lo tanto está succionando la savia de esta planta y la va matando por exfoliación, o sea, le va debilitando. Otros casos de aquellos pulgones, en este caso, son también con aparato picador suctor. Son cochinillas también de tipo escamosa, que también tienen aparato bucal picador suctor, y acá están en comensalismo con hormigas. Este es un caso muy común de que la gente viene con que las hormigas son las que les causan el daño. No, acá en este caso lo que hacen las hormigas es comensales. Las hormigas se alimentan de la sustancia azucarada que segrega la cochinilla. Entonces, por lo tanto, lo que hacen es sacar una ventaja en ese sentido, pero también las llevan, como estas cochinillas no tienen ni alas ni patas, han perdido esa capacidad de movilizarse en el tiempo, en el periodo evolutivo. Las hormigas las llevan hacia nuevos sectores, ¿no es cierto?, para que sigan segregando, o sea, succionando savia y segregando. Las cochinillas
como les decía, es uno de los ejemplos donde la reproducción agámica es importante. O sea, pueden producir nuevas descendencias por partenogénesis. Y por eso van a ver que hay de distintos tamaños, ¿no es cierto? Grandes, pequeñas, que generalmente es así por estas circunstancias. En este caso, los moluscos, digamos acá, pues, causando daños en plantaciones, con aparato bucal similar al masticador, que producen ese tipo de daño. Es importante ir reconociendo estos tipos de daño, porque de acuerdo a eso uno puede saber qué aparato bucal es el que lo causó, y con eso tratar de determinar cuál podría ser el agente causal en el caso de que no esté presente el mismo. Pulgones, que son importantes porque son transmisores de virus. También tienen aparato picador-suctor, por lo tanto succionan en una planta enferma y lo pueden llevar hacia una planta que está sana. Y esto es lo que está ahora ocurriendo en Argentina. La plaga nacional fue declarada en los años 60, es la langosta, la Schistocerca cancellata es el nombre. Esta es una foto de una plantación acá de nuestra pradera pampeana. Fíjense, el cielo queda negro, digamos. Está causando severos daños nuevamente. Hay un rebrote de esta plaga. Se había normalizado, pero en los últimos años, 4 o 5 años, está causando nuevamente severos daños. Todo lo que son cultivos anuales son severamente afectados. Y vuelan en mangas, digamos, vuelan en mangas, que es ahí donde se produce se hace la reproducción. Acá tenemos, por ejemplo, es una, a nivel de saltona, que son agregadas, las langostas, digamos, y cómo están actuando, digamos, alimentándose, devorando todo lo que encuentran a su paso. Otro tipo de daños, es un taladro, que afecta a la madera, que en este caso es el taladro de la yerba mate, el tigre de la yerba mate, ¿no es cierto? Y orugas, que generalmente son de aquellas que tienen, se alimentan, digamos, durante su ciclo de vida de la madera. Orugas de mariposas del lepidóptero, con el daño que caracterizan por su aparato bucal masticador. Vuelvo a repetir, es importante conocer este tipo de daño, porque si no está presente la oruga, o el que lo causa, digamos, uno puede al menos suponer de que algún insecto o algún animal con aparato bucal es el que lo está causando. Esta es una planta de soja afectada por la isoca de la soja, que es una de las plagas más importantes que tiene este cultivo. Y una hoja de uva, digamos, afectada por ácaros. Ácaros, en este caso hay un aumento de aproximadamente 20 porque son invisibles al ojo humano. Por lo tanto, para poder diagnosticar la presencia de este ácaro en estas hojas, sea esta o también las plantas de mamón son también afectadas, es necesario una lupa de por lo menos 10 por. En este caso es un arácnido, o sea que ya tiene 4 pares de patas, y acá está el huevo, ¿no es cierto? Para que vean, digamos, con este aumento cómo se los puede observar, ¿no? Si no, directamente es imperceptible al ojo humano. Sí se lo puede ver el daño acá en la hoja, que queda como si fuera ceniciento, como si se hubiera tirado ceniza, digamos, sobre las hojas, y eso permite detectar que el daño puede haber sido causado por un ácaro, pero posiblemente es tarde para salvar la vida útil de esa hoja. Control biológico también está dentro del ámbito de esta materia. En este caso es una oruga parasitada, digamos, por un organismo externo. Así que el caso coloca el huevo, ¿no es cierto? Y eso se va alimentando después de... Esto es una planta de stevia, una planta de stevia, generalmente una soca de tercer año, o sea que la stevia es una planta que se corta y rebrota hasta 3 años, puede ser de vida útil para tener algún beneficio.
pero ya en el último año generalmente está débil y a nivel del ápice aparece esta oruga, digamos, que corresponde a esta mariposa que estamos viendo acá en pantalla, ¿no es cierto? Estas mariposas que son de colores oscuros, generalmente son de hábitos nocturnos, ¿cierto? Por lo tanto, esta oruga corresponde a ella y acá la tenemos en primer plano, ¿no? Otros cascarudos que también atacan a las plantas de stevia. En este caso se puede observar a el cascarudo con el aparato bucal muy marcado, masticador, ¿no es cierto? También en cultivo de stevia, daños ocasionados por ácaros. Fíjense que acá estamos con un aumento de una lupa y así recién podemos ver la presencia de estos pequeños puntos con 10 por de la presencia de ácaro. Y nuevamente, al igual que lo que habíamos visto en la hoja de vid, fíjense que las hojas quedan marcadas como de un aspecto de mosaico, ¿no es cierto? Porque es el lugar donde el ácaro se estuvo alimentando y rompe las células para poder alimentarse del producto de la célula con su aparato raspador suctor. Esto va a ser básicamente lo que vamos a usar para los prácticos. Para el informe que ustedes tienen que hacer en los prácticos es el monitoreo con trampas. Bueno, en este caso son con feromonas muy específicas. Nosotros vamos a trabajar más a nivel de productos hogareños, digamos, origen local, porque no tenemos acceso a estas feromonas. Pero son distintos tipos de trampas que nosotros vamos a ir probando para captura de distintos tipos de insectos, y ustedes lo que tienen que hacer es clasificar en qué tipos de órdenes son los que se capturan en cada tipo de trampas y en distintas oportunidades. Y ese va a ser el trabajo de los prácticos de ustedes. Este es otro tipo de trampas, en este caso para plantaciones de durazno, que para captura en este caso de pulgones. Que los pulgones son transmisores, como les decía, de virus, tienen aparato picador suctor, son transmisores del virus del Yarca, que es uno de los principales problemas que tienen las plantaciones de durazno, sobre todo en la zona de Cuyo. Y este es el trampeo que se utiliza para captura de los pulgones y hacer el recuento poblacional, ¿no es cierto?, para ver su presencia. Estas trampas, tipo moirique, se conocen, y se colocan siempre a la altura de, según el cultivo que si uno quiera monitorear, ¿no es cierto? En este cultivo es un cultivo de alfalfa y está instalada a 50 centímetros. En la anterior era un cultivo ya mucho más arbustos, digamos, ¿no es cierto?, de durazno, y están instalados a una altura un poco mayor para estar en concordancia con la altura de... Esto es un ejemplo de cómo se utiliza para la liberación de enemigos naturales, ¿no es cierto?, en el campo. Se los coloca con esta cinta engomada, ahí están pegadas las pupas las pupas sería el estado latente, digamos, que tienen algunos insectos para en su distinto ciclo de vida, ¿no es cierto? Y una vez que sale el adulto, y de ahí sale ya, digamos, para producir control biológico de alguna plaga que uno quiera controlar, ¿no? Acá está ya como es el resultado de las trampas que estaban acá, en este caso con un cuadriculado. Entonces, en el caso de que sean pocos individuos, se puede contar el número de individuos por trampa. Ahora, en el caso de que sea como este que estamos viendo acá arriba a la derecha, donde hay una gran cantidad de individuos capturados por esta trampa, puede contarse el número de individuos dentro de un cuadrado y multiplicar por el número de cuadrados. Eso es lo que facilitaría, digamos, este cuadriculado para no contar toda la cantidad de estos individuos, suponiendo que todos los individuos son iguales, ¿no es cierto? Que parece que lo es. Bueno, acá hay otro ejemplo de comensalismo que les decía entre cochinillas y hormigas.
que como les decía, este es uno de los principales problemas cuando a veces vienen de consulta, cuando vienen que observan las hormigas como que es la causante de los problemas que están observando en la planta, pero en general el problema es causado por la cochinilla. La hormiga, como les digo, se beneficia de la sustancia que elimina la cochinilla, ¿no? Algunos ejemplos de ácaros, esto sería a nivel de taxonómicos, pero vuelvo a repetir, son de tamaño microscópico, hay que utilizar lupas de mano para poder observarlo. A nivel sistemático, digamos, estos tienen cefalotórax, o sea que la cabeza y el tórax están unidos, y el abdomen, la segunda parte. Presencia de ácaros en un cultivo de vid, ¿no es cierto? Muy importante, que pueden causar daño. Cochinilla harinosa de la vid, que también causa transmisión de un virus, un fitoplasma básicamente, para plantaciones de vid, que puede ser muy importante. Generalmente estos tienen esta cubierta algodonosa que los protege de la acción de insectos o de otros predadores, y también de agroquímicos que se quieran utilizar. Generalmente las hembras, como les dije anteriormente, han perdido la capacidad de movilizarse, pierden las patas, pierden las alas, y el único alado es el macho, que en algunas circunstancias tienen reproducción sexual, ¿no es cierto? Acá tenemos ejemplo de eso. Y el otro tipo de cochinilla es la cochinilla escamosa, el famoso piojo de San José, cochinilla roja australiana o cochinilla roja californiana, donde estas son las cochinillas que otorgan el verdadero rojo carmesí que se utiliza para los lápices de labios, digamos, de las chicas, el rojo carmesí. Por lo tanto, a veces hay cría de esto para extracción de ese color tan específico que producen. Acá tenemos distintos nemátodes. Esto sería como una especie, es un nemátodo fitófago porque se nota la presencia del estilete, que es el que causa daño en el huésped, ¿no es cierto? Otros lepidópteros, digamos, que causan problemas en vid y cochinilla, como habíamos visto anteriormente. El duraznero, la grafolita molesta, la siria molesta, sí, la grafolita molesta, que causa mordida, digamos, daño en las hojas y también, por supuesto, en la fruta, ¿no es cierto? Esta es una plaga cuarentenaria para la Argentina, o sea, está presente en la zona de Mendoza, es la polilla de la uva, Lobesia botrana. No estaba presente en el país y apareció hace unos 4 años en la zona de Mendoza, y por lo tanto produce problemas en las uvas para vinificar, porque produce la fermentación del racimo y por lo tanto no permite la vitivinización de esas uvas, ¿no? Vamos a ver muchos ciclos de vida. Ese es un tema que me importa a mí, que me interesa, que lo conozcan, cómo evolucionan los insectos, sobre todo, con estos estados metamorfósicos. Tenemos los huevos, ¿no es cierto?, básicamente. Después la larva, que es la que causa daño, básicamente, en el caso de que sea larva, ¿no es cierto?, de ciclo completo. Después un estado latente, donde no hay ningún daño, que es la pupa, digamos, donde está latente por un cierto tiempo, y de ahí surge nuevamente el adulto. Esto sería lo que se conoce como un ciclo de vida, y dentro del ciclo de vida tenemos este ciclo, que es el completo, donde están presentes estas 4 fases: huevo, larva, pupa y adulto. Y el otro, que es el ciclo incompleto, donde no hay solamente
desde la eclosión del huevo, el estadio ninfal es similar ya al adulto, no hay un estadio pupal bien marcado. Esto como quedan los racimos de uva por el ataque de esta, la alobesia botrana, ¿no es cierto? Y produce una fermentación que permite que ese vino, esa uva no pueda ser utilizada para vino. Algunos enemigos naturales para el tema de esto, de la alobesia botrana. Y como les decía, el tema de transmisores. Aquellos que tienen aparato bucal picador suctor son transmisores de virus. Estos pueden ser chicharras, o sea, los cicadélidos, pueden ser cínidos, como es el caso del HLB de los cítricos, y también pueden ser pulgones o cochinillas, como habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? O sea que hay varias formas en que los insectos pueden diseminar virus. Aparte, tenemos dentro de la zoología animal, humana, digamos, el tema del mal de Chagas, el tema del dengue, que también son algunos insectos que están relacionados a esta. Estos son algunos de los daños producidos por fitoplasma, o sea, transmisión por chicharritas. Quedan las hojas como si fueran quemadas, ¿no es cierto?, por el tema de alguna helada. Otra enfermedad, otra plaga que apareció recientemente, que también es considerada como una nueva plaga, la drosófila, que está atacando a plantaciones de arándano en Tucumán, Entre Ríos, está con una nueva plaga, es la drosófila o mosquita del vinagre, y la diaforina citri, que es la transmisora del HLB de los cítricos, que está causando bastante estrago acá en la Argentina, sobre todo en la zona mesopotámica. Y bueno, el causante o el diseminador de este problema es básicamente esta diaforina, que tiene al citrus como un hospedero y al mirto o la murraya paniculata como una hospedero alternativo, donde también esta diaforina se suele alimentar, ¿no es cierto? Coleóptero o los cascarudos, en este caso tipo gorgojo, digamos, por el rostro bien hacia adelante. Cochinillas del tronco, que pueden causar el secado de ramas, de troncos, en casos de ataques muy severos. Y algunos ejemplos de control biológico, que también es parte de este curso, ¿no es cierto? Acá tenemos las famosas vaquitas alimentándose de cochinillas o parasitando cochinillas. El estado larval de estas, también actuando sobre otro tipo de cochinillas, alimentándose. El control para minadores, aquellos que producen las galerías por debajo de la cutícula de las hojas, también es importante, digamos, para hacer un trabajo de manejo integrado. Acá tenemos distintos tipos de organismos, digamos, que se encuentran en naturaleza o se crían artificialmente para ser liberados en el campo para el control de cochinilla algodonosa. Fíjense, acá está la neuróspora, que es la crisopa, que son muy vistosas, digamos, desde el punto de vista como organismos o como insectos, y vaquitas que también, acá tenemos más para la Tamarixia radiata, que sería para el control de la diaforina, que le decía para el HLB, otra cochinilla, otra vaquita, digamos, alimentándose de cochinillas, pulgones, siendo parasitados por crisopas o cochinillas, y trips. Trips son también aquellos que afectan a las flores, básicamente, tienen aparato bucal raspador suctor, así que están presentes generalmente en flores, distintos tipos de trips, distintas coloraciones, también son transmisores del
en tomate y en pimiento y en lechugas de la peste negra. O sea que ese también debe ser considerado como una plaga que no solamente afecta por la plaga en sí, sino como transmisor de distintos tipos de trips, acá que vemos. Y básicamente la mosca de la fruta, para ir terminando, dos tipos de mosca de la fruta que atacan a distintos. Uno es la Ceratitis capitata, que sería la mosca del Mediterráneo, y a la derecha la Anastrefa fraterculus, que es más grande, que es la mosca americana. Esta es la que está más presente, acá la de la derecha, en nuestra región, afectando a distintos tipos de frutas, cítricos, guayaba, bueno, afecta también manzana, tomates, todo lo que sea. Generalmente ataca cuando empieza a madurar. Algunos de los hospederos alternativos que tenemos de la mosca en el país, ¿no es cierto? Murta, inga, el guayabo, ¿no es cierto? Colorado, que es el que nosotros tenemos acá. Algunos de los predadores que se encuentran en el país para mosca de la fruta, ¿no es cierto? En este caso son los microhimenópteros, o sea, pequeñas avispitas que son las que generalmente son colaboradores en cuanto a la... Ejemplos de pulgones, un ataque intenso. Estos también son partenogénicos, digamos, la reproducción, o sea que producen varias generaciones cuando hay comida y condiciones ambientales. Acá tenemos distintos tamaños, uno, digamos, grande, y toda la generación nueva, generalmente de tipo partenogenético. La babosita del peral, también presente, digamos, para, en el caso de plantaciones de pera. Grafolita molesta, como habíamos visto, acá alimentándose de frutas, de las larvas, ¿no es cierto?, a nivel larval. Bueno, y básicamente eso es todo lo que tenemos para... Este es un ciclo de vida, digamos, para la babosita del peral, que acá está el ejemplo de parasitismo, cómo está el predator alimentándose de la oruga esta de la babosita del peral. Y bueno, con eso justito estamos terminando a las 4, digamos.